desafiarte, que te atrevas a creerle. Con tu fe podrás tomar tu sanidad. Es muy importante hablar de salud. Salud desde el punto de vista integral, completa. Salud en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Búsqueda permanente de bienestar, porque el objetivo que toda la gente hoy persigue es sentirse bien, por supuesto, es disfrutar, es pasarla bien. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar dolorido. Hablar de salud es hablar de algo positivo, la gente lo busca. Fíjense cómo la gente invierte tiempo porque va a un gimnasio y se preocupa en hacer buena dieta y se preocupa en sentirse bien y en estar bien, en verte bien. ¿Les parece que es bueno todo eso? Claro que sí. El objetivo es sentirte bien. El objetivo es disfrutar en todos los sentidos y en todos los aspectos. ¿Tiene algo de malo eso? Por supuesto que no. Y hay una búsqueda permanente del bienestar en todas las personas. ¿Por qué abordamos este tema? Número uno, porque es un gran problema actual. La gente no disfruta de salud. La gente no disfruta en plenitud de bienestar. Enfermedades físicas, cada vez más y más nuevas. Hay pestes, hay enfermedades infecciosas, hay epidemias. Gran parte de la población del mundo no disfruta de salud. El hombre moderno de hoy en día, mis queridos, ¿cuál es la realidad que vive? Por un lado, evolución, avance, progreso, tecnología. Hoy tenemos aparatitos que hacen de todo. Realmente, ¿cómo se ha facilitado la vida hace 5 años, 10 años, 20, 30 años? Hace 30 años no disponíamos de un montón de cosas que hoy tenemos. Es decir, el ser humano se ha modernizado en el campo de la medicina, métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento. Es impresionante. Pero eso es una cara de la moneda, ¿sí? La otra cara que indica que hay un retroceso como nunca, en todo sentido. Y muchas de las personas que a diario vienen a consultarme por mi profesión, buscando salud por un dolor del cuerpo, en realidad hay mucho más que un dolor del cuerpo. En realidad subyace ahí debajo una causa espiritual la mayoría de las veces. Entonces, la medicina tiene un alcance limitado, porque puede curar, entre comillas, una persona con una gastritis, pero no le soluciona el problema que tiene esa gastritis, o que le da esa gastritis a la persona. Hoy en día cada vez más gente con angustia, con soledad, con depresión, con miedos, con pánico, con ideas de suicidio, con suicidio. No se divulgan las estadísticas de suicidio para no crear psicosis entre la gente. Pero cada vez más, hoy en día, muchos, sobre todo se ha disminuido la edad, adolescentes que se quitan la vida. ¿Eso no es falta de salud? Por supuesto. O sea, no vamos a encuadrar la salud en el aspecto físico. Hay toda una serie de cosas que vamos a ir hablando en el día de hoy, porque nuestro tema introductorio es ¿qué es la salud? Hoy estamos hablando de eso. No vamos a entrar todavía en el campo de la enfermedad. En el próximo encuentro sí, vamos a hablar de la enfermedad, por qué llega, por qué aparece. Hoy hablamos de salud. Así que, mis queridos, es un tema sumamente actual y vigente hablar de salud. Es un tema actual y lo estamos buscando hacerlo con un enfoque práctico. ¿Por qué abordamos este tema? Segundo, porque refleja una gran necesidad espiritual. Hoy en día hay un clamor tremendo que pide ayuda. El clamor de una madre deprimida, desesperada. El clamor de un chico con una crisis de identidad que no sabe quién es en todo aspecto. Antes la identidad pasaba por otro lado. Hoy la crisis de identidad abarca aún aspectos como la sexualidad.
el clamor del adolescente que se siente solo, el clamor del padre de familia con ansiedad que sufre ataques del corazón, el clamor de gente que atraviesa crisis de pánico, el clamor de una familia enemistada entre sí, el clamor de la violencia, no solo en las calles, sino adentro del hogar, los golpes, los femicidios, los crímenes. Todo esto lo podemos resumir en una sola palabra, que es la palabra dolor. ¿Cuánta gente atravesando dolor? Tenemos el dolor físico, tenemos el dolor del alma, tenemos el dolor de la familia, tenemos el dolor en la sociedad. Así que por eso abordamos este tema. Decime si no estamos rodeados todos los días de gente que está atravesando dolor. Decime si no es necesario que nos reunamos la mayor cantidad de gente posible y hablemos de estos temas. Por supuesto, porque hablan de grandes inconvenientes, hablan de grandes problemas. ¿Por qué abordar este tema? Tercero, para ser libres. Es decir, no solo vamos a mirar para afuera cómo sufre la sociedad, y eso que nos toca también a nosotros, sino que vamos a mirar a nosotros y vamos a buscar esto, la libertad de problemas que afligen nuestra salud. Y esto me entusiasma mucho a mí, porque Dios tiene todos los recursos, el Señor proveyó completamente todos los medios para darnos una salud completa. Siempre que abordamos estos temas, mis queridos, identificamos áreas en nuestras vidas que están atravesando problemas. Estoy seguro que a medida que vayamos andando los temas, y sobre todo hoy también que estamos empezándolo, vas a identificar alguna área de tu vida que está necesitando del Señor. ¿Qué pasa cuando vas al doctor y tenés un dolor por dentro? Bueno, casi todos los dolores son por dentro. ¿Pero qué hace el doctor? El doctor hace esto. Primero busca llegar a lo que se llama diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico es el nombre del problema de salud que nos permite hallar la causa, ver qué es lo que falla y lo más importante que, lo último que hace el doctor en la consulta, propone un tratamiento. Entonces, ¿cómo ser libres de problemas que afligen nuestra salud? Es importante el diagnóstico. Y para el diagnóstico es importante pedir un estudio, un análisis de sangre, una radiografía, una ecografía. ¿Qué son esos? Son métodos que exploran por dentro, que ven lo que no se ve desde afuera. Vamos a hacer este estudio, ecografía. Y un aparato por fuera te dice, tenés lleno de cálculos. ¿Sí? Métodos para llegar al diagnóstico. Mis queridos, con la guía del Señor, vamos a tomar la palabra en su mano y a aplicar los métodos de diagnóstico que en la palabra del Señor tenemos. Y el Señor nos muestra lo espiritual, lo que no se ve desde afuera. Una buena ecografía espiritual, permítame decirlo así, un buen estudio, una exploración por dentro. La palabra de Dios nos explora por dentro, nos conoce el Señor por dentro, ¿sí? Y llegamos al diagnóstico y el Señor no solo te da el diagnóstico, sino que Él te da el tratamiento, tenés que hacer esto. Bueno, todo eso junto aplicamos y seremos bendecidos por el Señor para superar problemas de salud en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué lo abordamos? Número 4, para ayudar a otros. ¿Cuántos conocen gente con problemas de salud? Qué bueno es recibir lo que el Señor nos da. Dice la Biblia que Él nos consuela en todas nuestras pruebas y tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para que quedemos consolados? Está bien en primera instancia, pero para que con esa consolación que el Señor te ha consolado, vos puedas consolar a otros. Entonces, llevar salud a otros también va a ser de gran bendición para nosotros. Y en nuestra introducción quiero terminar con esto, hablando de la dicotomía moderna. ¿Saben qué quiere decir dicotomía? Dicotomía es dividir en dos. Es una paradoja, cosas encontradas, cosas contrapuestas. Esa es la dicotomía. ¿Por qué hablamos de una dicotomía moderna que cada vez más se ve? Porque por un lado tenemos una corriente pro salud de la gente. Muchos pregonan principios para una vida sana. Por ejemplo,
¿Qué ven allí? Muy bien, una dieta sana, muy linda, equilibrada. Vemos verduras, frutas, semilla, hay de todo, ¿verdad? No solo una dieta sana, sino también el ejercicio, y otros van más allá y también buscan un centro de estética para sentirse bien y que les hagan algún retoque si no se sienten bien, porque verse bien ayuda a que se sientan bien. Bueno, por un lado tenemos esta corriente pro salud. ¿Y está bien? ¿Está correcto eso? Está bien. Pero la otra cara, por eso hablamos de dicotomía, es que hay un estilo de vida antisalud. Símbolo del estilo de vida antisalud. Comida rápida, comer mal, alimento chatarra, más alimento chatarra. No solo alimentarnos mal, los vicios, el alcohol, el cigarrillo. Y aunque mucha gente va al gimnasio, después se come un flor de asado con un montón de cosas que le hacen mal, toma un montón de alcohol, fuman. Entonces el estilo de vida de la gente atenta contra su salud, porque esto hace mal a la salud. Y quiero ir más allá y voy a poner una imagen que habla de cosas que la gente hace y que atenta contra su salud, no solo física, sino en otros planos también. A ver si esta imagen les dice algo. Adulterio, infidelidad, placer. Entonces hay gente que, aunque por un lado va al gimnasio y tiene unos cuerpos físicamente privilegiados, pero luego atentan contra su propia salud, contra la familia, contra su matrimonio, con acciones de adulterio, de infidelidad, de placeres, rienda suelta. Y en este momento que aquí estamos hablando de salud, hay un montón de gente que hasta ahora está buscando en dónde tirar su canita al aire, en dónde buscar el placer, a qué boliche ir, con qué mujer u hombre pasar la noche, aunque tiene su pareja. Entonces hay un montón de cosas que no cierran, ¿verdad? Por eso digo, un estilo de vida antisalud. No es solo comer bien y hacer gimnasia, lo cual es correcto, sino hay muchas cosas que el ser humano hace que atentan contra su propia salud. Entonces se confunde la salud con la sensación. Estar sano con pasar bien un rato. No es lo mismo eso. Porque hoy te dicen, ¿te hace sentir bien? Hacelo. Está bárbaro. Pero eso no necesariamente al contrario. No porque algo te haga bien o te haga sentir bien está correcto, ¿verdad? Entonces, por todo esto, queridos, queremos hablar de salud y profundizar el tema. El objetivo es sentirse bien y disfrutar. ¿Está bien eso? ¿Sí o no? ¿Sí? El objetivo, sentirse bien y disfrutar, pero el objetivo ¿de quién? De la gente, está bien, pero sobre todo es el objetivo de Dios, que estemos bien, que nos sintamos bien, que podamos disfrutar. Jesús dice, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia, por supuesto. Así que es correcto aspirar a sentirnos bien, pero siguiendo los principios de vida que nos dejó nuestro Dios. Dios quiere que disfrutes de salud integral. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no le decís al que está a tu lado eso? Decirle, Dios quiere que disfrutes de salud integral. Por supuesto, es así. Muy bien. Vamos a desarrollar nuestro tema en 3 puntos, como ustedes lo ven en sus apuntes. La definición de salud, hoy vamos a definirla, vamos a desmenuzar la definición de salud. Vamos a ver cómo para entender la salud tenemos que explorar al ser humano desde un contexto integral. Y en tercer lugar veremos la salud como Dios la ve. Primer punto, definición de salud. ¿Qué es la salud? ¿Cómo podemos definirla? Vamos a analizar la salud según la OMS, que significa Organización Mundial de la Salud. Muy bien. ¿Cómo define
Es la primera definición que elaboró la OMS. La salud es ausencia de enfermedad. ¿Están de acuerdo? Correcto, pero es una parte de la definición. Porque estar sano, ¿de qué decíamos? Estar óptimo, sentirme bien. O sea que no es solamente ausencia de enfermedad, porque puede ser que yo no esté enfermo, pero que tampoco esté óptimo, feliz. Entonces, ¿estoy sano? Entonces, una definición que es incompleta. Una definición que es negativa. No puedo definir algo usando un principio negativo, diciendo esto es cuando no tengo lo otro. ¿Entienden? Es definir negativamente algo. Salud es ausencia de enfermedad. Entonces la salud no existe, porque si hay enfermedad, está la enfermedad, y si no está la enfermedad, entonces está la salud, y la salud no existiría. Es incompleta, por lo tanto es incorrecta esta definición. Luego, en el año 1948, la misma Organización Mundial de la Salud elaboró esta definición que hasta hoy está vigente. Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Analicemos esa definición, la miremos un poquito más de cerca. Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Un estado de completo, o sea, ¿quién está sano? ¿Quién está 100% sano? Realmente el bienestar, realmente, a ver, pensa, ¿algún dolorcito no tenés en alguna parte del cuerpo? ¿Sí? Varios. Ahora te estás considerando sano, ¿verdad? Bueno, entonces no es algo técnico como una definición, sino pasa por el bienestar. La palabra allí clave es bienestar. Sentirme bien, estar bien. Ahora, hay 3 planos en lo que la Organización Mundial de la Salud enfatiza para hablar de bienestar. Primero, físico. ¿Cuál es el plano físico? El cuerpo, ¿sí? El corporal, muy bien. Segundo, mental. Salud mental. Y tercero, social. ¿Y a qué se refiere la salud social? A relacionarnos bien con la gente. ¿Verdad? Correcto. Muy bien. Y no solamente la ausencia de la enfermedad. Vamos más allá. ¿Les parece que está completo esto? El plano físico, el plano mental y el plano social. Ahora, ¿cuál es la parte, si es que hay alguna, que falta en esa definición? La parte espiritual, mis queridos. El plano espiritual del ser humano. La salud verdadera del ser humano comienza en el espíritu. Entonces, muy linda la Organización Mundial de la Salud, muy llena seguramente de lauros y de premios, y habrá unos hombres muy dotados y muy inteligentes. Pero descuidaron y olvidaron la parte más importante del ser humano. Y eso vamos a explicar un poquito hoy, que es la parte espiritual, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque el ser humano no conoce lo que es el espíritu. ¿Cómo identificamos al espíritu? Si le decimos a una persona, a ver, explícame lo que es el espíritu, te van a hablar de actitud, te van a hablar de ganas, de unidad, o sea, vinculándolo a muchas cosas que en realidad están en el plano del alma. Ya vamos a ver enseguida, cuando vemos el ser humano integral, las 3 partes que tiene el ser humano. Por lo tanto, el ser humano, el hombre no conoce lo que es el espíritu sin Dios. Es la palabra del Señor la que nos muestra qué es el espíritu humano. Y hermanos queridos, vamos a profundizar enseguida cuando hablemos de la salud integral, esto que estamos diciendo. Hablan y confunden alma y espíritu. Hablan de un plano físico, de un plano mental y de un plano social, pero olvidan el plano espiritual. Entonces hemos definido lo que es la salud. Hemos definido que es un estado de completo bienestar,
pero que para el hombre es un plano físico, mental y social. Sin embargo, para entender la salud integral y completa, tenemos que llegar a nuestro segundo punto y explorar al ser humano en un contexto integral. ¿Qué quiere decir integral? Todo. Correcto. El hombre, mis queridos hermanos, tiene tres partes, y vamos a leer ese versículo de la palabra, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así la palabra del Señor: que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo vuestro ser, todo su ser. Y ahí lo define. Tres partes. Primera, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, el ser humano tiene tres partes perfectamente diferenciadas, cada una de la otra. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Por lo tanto, al tener tres partes, allí están espíritu, alma y cuerpo, al tener tres partes, somos un ser tripartito. ¿Qué quiere decir la palabra tripartito? Que tiene tres partes. Y las tres partes son estas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de las tres les parece que es la más importante? Es un todo. Ahora, hay partes del ser que alcanzan a tener mayor importancia. Seguro que es un todo y enseguida lo vamos a ver. Están relacionados, por supuesto. Pero el ser espiritual es la parte más importante de nuestro ser. Nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es la que tiene comunión con Dios. Más importante el espíritu que el alma y que el cuerpo. El cuerpo es la parte menos valiosa. ¿Por qué? Porque va muriendo, se desintegra, es polvo. Es polvo. Ahora, forman un todo, ser humano integral. Por eso, para entender la salud, tenemos que ver al ser humano en un contexto integral. No podemos diferenciar el cuerpo, bueno, le damos estos remedios para el cuerpo y usted va a andar bien con estos remedios. Y los problemones del alma que la persona tiene, y los problemas de ansiedad, de depresión, y sus envidias, sus orgullos. Y ya vamos cuando veamos, no hoy, pero hay versículos de la palabra que son tan esclarecedores. Y los hemos visto espiritualizando todo, pero por ejemplo me acuerdo ahora de un versículo en Proverbios que dice: la envidia es carcoma de los huesos. Espiritualizamos todo, sí, porque cuando sos envidioso te consumís por dentro y lo llevamos al plano figurado o abstracto, pero la Biblia dice carcoma de los huesos. Y hay enfermedades que consumen los huesos. David dice en uno de los salmos: mientras callé, se envejecieron todos mis huesos. Y está hablando de no confesar su pecado al Señor. Miren, no quiero entrar en ese tema todavía, porque eso lo veremos cuando veamos enfermedad. Pero, hermanos, obviamente que hay la envidia, el orgullo, todo esto que digo, anidan en el alma, en nuestra parte también espiritual, seguro que están vinculadas. Y miren cómo producen problemas físicos, cómo producen problemas de enfermedades. Muy bien. Entonces, tenemos tres partes. La parte central de nuestro ser es el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a definir cada una de las tres. El espíritu, ¿qué podríamos decir? Ustedes lo tienen escrito allí en sus notas. El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué decimos del espíritu? Que es soplo de Dios. A ver, quiero leer un versículo en Génesis 2:7. Estamos repasando conceptos que tal vez para algunos sean nuevos, para otros no. Seguro que vamos a ir avanzando en profundidad, pero estamos como sentando bases. Hoy hablamos puramente de lo que es la salud y desde este punto de vista integral, porque la enfermedad también es integral. Como la salud es integral, la enfermedad es integral. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Dios formó al hombre del polvo. Es decir, lo muestra como si pusiéramos pausa, como si estuviéramos viendo una película. Le ponemos la pausa. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En un determinado momento es como que estaba formado del polvo de la tierra. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló aliento. Y fue el hombre un ser viviente. Tanto en el idioma hebreo original como el idioma griego, la palabra espíritu, soplo, aliento y viento están todas relacionadas. La palabra espíritu en hebreo es ruaj. Ruaj, como suena, R-U-A-J. Ruaj. Eso quiere decir espíritu en hebreo. Y quiere decir soplo y aliento. Si pensamos en griego, neuma significa espíritu. De neuma viene neumático. De neuma viene neumos. Neumos son los pulmones. De ahí viene neumonía, por ejemplo. Todo está relacionado. ¿Por qué? Porque es aire, es soplo. El espíritu es un soplo de Dios. Y también, hermanos, nos permite tener conciencia de Dios. ¿Cuántos han sentido que el Señor les ha hablado? Por ejemplo, a través de la palabra, al leer la palabra. ¿El Señor te habló? Muy bien. ¿A qué área de tu ser el Señor habló? A nuestro espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver cómo dice. 1 Corintios 2 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Más abajo, 1 Corintios 2:3 estoy leyendo, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que el lenguaje de Dios, que es espiritual, puede ser receptado y entendido por nuestro espíritu. Por este lugar pasan en este momento seguramente ondas de radio, de las radios de la ciudad, FM, onda corta, pasan por aquí, ¿sí? Pasan. ¿Alguien las está viendo? No las vemos. ¿Qué necesitamos? No para ver esas ondas, sino para decodificarlas, porque van codificadas, van un código. ¿Qué necesitamos para decodificar esas ondas? Un receptor, una radio. Si prendemos la radio que tenés en tu casa, que la prendes, ¿qué está haciendo? Decodificando lo que dicen esas ondas. Si no tenés el decodificador, que es el aparato a radio, o un CD, si tuviéramos acá un CD, hay muchas imágenes adentro del CD, canciones, o si fuera una película, un DVD, y por más que te la pases mirando, lo desarmes, no lo vas a ver hasta que lo metas en el aparato que corresponde. Del mismo modo ocurre con las cosas espirituales, hermanos. Dios nos habla, pero tenemos incorporado un decodificador para entender el lenguaje del Señor, que es nuestro espíritu. Dios nos diseñó de esa manera. Dios nos diseñó para que le escuchemos, para que le creamos, para que lo entendamos. El pecado separó todo eso. El pecado arruinó la obra de Dios, que luego por Cristo es restaurada y nos devuelve a nosotros la capacidad de comprender el lenguaje del Señor. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, nuestro espíritu, el que tiene conciencia de Dios. Cuando oramos, hemos orado al empezar. No hemos hablado al aire, le hemos hablado al Señor. Fue nuestro espíritu el que oró. Cuando cantamos, cuando le alabamos. Avanzamos a alma. ¿Qué es el alma? El alma es el yo, es nuestra propia personalidad, definida por los griegos como con la palabra psique. De ahí viene psicología, estudio del alma. Pero los griegos le metieron un montón de cosas agregadas.
que vienen en el mismo paquete con la psicología, la filosofía y la psiquiatría. Un montón de cosas que derivan más bien de sus mitologías y de sus titanes, su Olimpo, un montón de cosas que han modelado nuestras culturas, nuestro vocabulario, nuestra educación. El alma es el yo, es nuestra personalidad. En el alma hay tres cosas. Primero, la mente. Segundo, las emociones. Y tercero, la voluntad. Todo esto está en el alma. La mente y sus problemas. La mente y sus capacidades. Es maravillosa a veces pensamos en la mente como algo que le juega la contra al Señor. Cuando la mente se alinea y obedece al Señor, es tremendo. Renovando nuestro entendimiento, renovamos y cambiamos nuestro modo de pensar, dice la palabra. Este es el alma, la mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué más hay en el alma? El alma me permite tener conciencia de mí mismo. ¿Y el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? La parte física, la parte que muere. Ni espíritu ni alma muere, el cuerpo muere. Los sentidos están en el cuerpo. ¿Se acuerdan de los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto, tacto, que son puertas de entrada a la mente. O sea que ahí vemos la interconexión que hay entre cuerpo y alma. Y el cuerpo me permite tener conciencia de mi entorno. A través de tu cuerpo nos estamos viendo unos a otros. A través de tu cuerpo evitas un objeto para no chocarte y no caerte. El cuerpo te permite tener conciencia de lo que te rodea, ¿sí? Muy bien. Hemos desglosado el ser humano por completo. Este es el espíritu, este es el alma y este es el cuerpo. Ahora bien, queridos, estos tres forman un solo ser, integral, único, indivisible, completo. Un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y hermanos, si estamos hablando de salud integral, debemos considerar a los tres formando un solo ser. Somos al mismo tiempo tres partes, un ser tripartito, y al mismo tiempo un único ser. Interconectado, interdependiente entre sí. Un ser integral. Tres partes, pero un solo ser, y ahí lo dice bien el material. Tres partes, pero un solo ser. Lo que afecta a una de las partes, afecta a todo el ser. Por lo tanto, para entender y disfrutar la salud, es necesario un enfoque integral. Y no andar separando el cuerpo en una punta y el alma y el espíritu más allá. Un enfoque integral. Ese, mis queridos, es el enfoque que el Señor nos da. Y llegamos a nuestro tercer punto en esta noche. La salud desde la perspectiva de Dios. Es Dios quien nos permite vernos como una unidad, porque somos hechos a imagen de Él. Y Él es una unidad. Él también es tripartito. Él también tiene tres partes. Él también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres diferenciados entre sí, con funciones diferentes cada uno, pero al mismo tiempo formando un solo Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un Dios. Por lo tanto, a imagen y semejanza de Él hemos sido creados. Entendiendo a Dios, nos entendemos a nosotros, porque fuimos creados a imagen de Él. La salud desde la perspectiva de Dios. Así nos ve Dios, como un ser único e integral. Cuerpo, alma y espíritu. Indivisible, interconectado entre sí. Así nos ve Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y este es el diseño, hermanos, importantísimo. La próxima imagen, por favor, grábensela, recuérdenla, porque es el diseño original que Dios estableció cuando creó al ser humano. Dios pone salud en el centro de nuestro ser, que es nuestro espíritu, y esa salud viene solamente de Él. Separados de Él, dice la Biblia,
Nada podemos hacer. Nada. Sin Él no tenemos vida. Separados de Él estamos muertos. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo creó perfecto, con una salud 100%, no había enfermedad, no había dolor. Este era el diseño original. ¿Saben cómo le llama Dios a la salud? Lo que nosotros llamamos salud, Dios le llama vida. Cuando Jesús dice venido para darles vida y vida abundante, nos habla de bienestar, nos habla de salud abundante. Dice en el Evangelio de Juan, comienza el Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Luego dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vida, luz, salud. Todos principios interrelacionados entre sí. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Y cuando Dios empezó a crear, ¿qué fue lo primero que Él creó? La luz. La tierra estaba desordenada y vacía. Estaba todo un caos. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios empezó a mover, y es el Espíritu de vida el que empezó a gestar la vida, a incubar la vida, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Salud y enfermedad se resume a este diagrama. Este es el diseño central, hermanos queridos. Vida. Dios nos dice que Él es la vida para nosotros. Salud es vida. Luego que el ser humano pecó, luego que el hombre pecó y vino el pecado al mundo, la Biblia es una historia del plan de Dios para restaurar todo lo que el hombre había perdido. Por eso Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creí que Jesús vino para perdonar mis pecados. Sí, pero no fue lo único. Él vino a restaurar todo lo que el pecado cambió. Y no solamente el pecado nos hizo estar destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo peor para nosotros. Pero el pecado generó maldición. El pecado trastornó el orden de la creación que Dios había puesto. Es una verdadera catástrofe el pecado. Y entonces lo vemos al Señor siempre manifestando su acción para ir en contra de los efectos del pecado. Que recién dijimos, salud y vida se comparan. Por lo tanto, enfermedad y muerte son la contrapartida. Y podríamos ponerlo en un plano así, directamente frío, y decir, salud versus enfermedad es vida versus muerte. Porque cuando estás enfermo, hay algunas partes de tu cuerpo que no están funcionando correctamente. Hay literalmente células que mueren. Entonces todo el tiempo es una lucha entre salud y enfermedad. Por eso cuando hablamos de la salud desde la perspectiva de Dios, vamos a ver ahora cómo Dios está todo el tiempo presentándose como el Dios que es vida y que es salud para la gente. Y vamos a ver algunos versículos en los cuales nos va a mostrar lo que es la salud para Dios. Y si nosotros tenemos expectativas de la salud, ahora se nos van a elevar al infinito. Porque para Dios la salud es integral, pero abarcando todos los aspectos de nuestra persona. Y no tan solo espiritualizándolo al plano de los pecados, aunque de ahí deriva todo, por supuesto. Nuestro mayor problema es el pecado. Vamos a ver al Dios que sana. Dios que sana. Algunos versículos, ustedes los tienen escritos allí. En el primer versículo encontramos esta referencia en Éxodo 15, 26. Porque yo soy Jehová, tu sanador. La palabra hebrea es Jehová Rafa. Jehová tu sanador. Ustedes saben que hay aproximadamente 20 o más nombres de Jehová, de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jehová Shalom, Jehová es mi paz.
Jehová Jireh, mi proveedor. Nisi, mi estandarte. Y hay más de 20. Yo recuerdo hace 3 años, 4, tomamos varios domingos en ver todos los nombres del Señor, que están en hebreo, porque son del Antiguo Testamento. ¿Qué son esos nombres? Yo creí que el nombre era uno solo. Sí, está bien, pero cada uno de esos nombres son manifestaciones de Dios en un determinado momento para una determinada situación. Porque Jehová es Rafa, Jehová tu sanador, pero no es solamente eso, Él es también proveedor, Él es también nuestro pastor, Él es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestro creador. Lo que necesites para cada circunstancia de la vida, hay un nombre y una manifestación de Dios. Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Éxodo 15, 26. Permítame leer completo el versículo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué hermosa palabra, hermanos. Y repito, Dios nos ve integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Él, cuando te va a impartir vida, donde primero viene la vida es a tu espíritu. Y de allí va al alma o de allí va al cuerpo, donde haga falta. Más versículos. Salmo 103, versículo 3. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿De qué clase de dolencias habla acá? Todas tus dolencias. ¿Tenemos dolencia en el alma? Sí. ¿Hay dolencias en otra parte? Sí. Dolencias físicas, espirituales, dolencias familiares. En todos los planos en donde pueda haber dolor, el Señor tiene poder para sanar. Cristo el sanador. Me gusta llamarlo así al Señor porque vemos en Él que un gran eje de su ministerio pasó por sanar. A ver, Isaías 53:4, lo leemos primero, allí lo tenemos en la pantalla, que dice allí: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Muy bien, ¿cuáles enfermedades? ¿Cuáles dolores? Todos. Allí, permítanme ponernos en contexto, está hablando principalmente de los pecados, porque dice, lo leo completo: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué llagas, de qué dolores y enfermedades está hablando? Todos. Principalmente los espirituales, bien digo, los pecados, porque de ahí derivan todos los otros. Ahora, fijémonos qué tremendo cómo el Nuevo Testamento vincula este versículo en el relato de Mateo 8, 16 y 17. Allí está. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, otra clase de enfermos, con opresión espiritual puramente, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, o sea, el versículo de arriba. Entonces está vinculando, mis amados hermanos, a la acción de Jesús sanando el dolor integral de las personas. Porque acá encontramos endemoniados, encontramos enfermos. El ministerio de Jesús, vuelvo a la pantalla anterior, el ministerio de Jesús es un ministerio integral. Mateo 9:35. Gloria a Dios por el poder de nuestro Señor. Mateo 9:35. Ahí lo tenemos. Recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Esto es lo que Jesús hacía cuando Él estaba en la tierra. Principalmente su eje de ministerio ocupaba 3 dimensiones, 3 aspectos o 3 planos. Primero, ¿qué hacía Él? Enseñaba en las sinagogas. ¿Qué enseñaba? Podemos entender que Él enseñaba, por ejemplo, unos capítulos antes, estamos en Mateo 9, que tenemos en Mateo 5, 6 y 7. El Sermón del Monte. Allí tenemos un compendio en donde Jesús enseñaba ¿qué? Cómo vivir. El Sermón del Monte es una enseñanza de cómo vivir. Ahí claro, tenemos por ejemplo que dice, nos enseña a perdonar al otro, nos habla de que el verdadero, por ejemplo, ya que hablamos de adulterio, Jesús dijo, el que adultera, si uno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Entonces Él está poniendo en un plano superior todo lo que ellos conocían de la ley. Ahí habla del ayuno, ahí habla de perdonar, ahí habla de cómo orar, las bienaventuranzas, todo eso está en el Sermón del Monte. Entonces lo vemos enseñando cómo vivir de un modo agradable al Padre. Predicaba el Evangelio del Reino. Predicaba, ¿cómo predicaba? Y decía, arrepiéntanse y crean. Él predicaba el arrepentimiento. Entonces enseñaba, predicaba, pero también, ¿qué hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué dice toda enfermedad y toda dolencia? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y dolencia? ¿Son sinónimos? ¿Son diferentes? La enfermedad es lo que hablábamos del diagnóstico. La enfermedad es lo que el doctor le dice al enfermo. Usted tiene un síndrome de fulano de tal. Y está el nombre asusta. O por ejemplo, usted tiene hipertensión arterial. Esa es la enfermedad. La dolencia, o sea, eso es lo que el médico dice como título y diagnóstico, el nombre de la enfermedad, que si vamos a una descripción médica dice, bueno, el hipertenso tiene este problema, tiene la tensión alta, los riñones y el corazón, toda una serie de cosas. Y la dolencia, yo les hablo de un concepto que viene del original en el griego. La palabra enfermedad en griego es nosos. Nosos. De nosos viene, por ejemplo, nosocomio. ¿Escucharon la palabra nosocomio? ¿Qué es un nosocomio? Un hospital, un lugar de nosos, es decir, de enfermedades. Nosos. Y la palabra dolencia en griego es malaquía o malaqué, que significa literalmente debilidad. Es lo que la persona experimenta y vive con esa enfermedad que tiene. Están muy relacionadas ambas, pero una enfermedad es, bueno, esta es la hipertensión, tiene todos estos puntos, vos tenés ese problema. La dolencia es cuando la persona le dicen, vos tenés hipertensión, vos tenés diabetes, vos tenés cáncer, el impacto emocional y anímico y espiritual que hace ese problema en esa persona, que no es igual en todos. No es igual en todos. Podemos tener 2 personas con el mismo diagnóstico, los mismos resultados de los estudios, los mismos análisis, la misma imagen en los estudios de imágenes, pero la forma en que viven la enfermedad varía mucho. Esa es la dolencia. Cuando dice que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia, está diciendo que Él no solo quitaba la enfermedad, sino que restaura a la persona por completo. Le restaura el impacto emocional y la forma de llevar esa enfermedad adelante. Porque Él hace una obra integral. Quiero tocar esto también. Salvación y salud. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice acá el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es la palabra que el Señor predicó
y la obra que Él ejecutó. Lo que leíamos antes es evangelio. Predicar el evangelio del reino y restaurar a las personas por completo. Porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación en griego es la palabra sotería. ¿Qué significa? Salud, salvación, liberación, preservación, un concepto integral. Inclusive si ustedes tienen a mano una versión antigua de la Biblia Reina Valera, no sé si alguien trajo o tiene en su casa la 1909, en lugar de traducir salvación pone salud. Entonces el versículo diría, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salud a todo aquel que cree. Entonces así, hermanos queridos, ve Dios a la salvación y a la salud como un hecho integral que incluye nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y terminamos con un ejemplo más, que es cuando Jesús sanó a aquella mujer enferma. ¿Se acuerdan? Que hace 12 años tenía esa enfermedad y dice que había gastado todo en los médicos y nada había aprovechado, antes le iba peor, es decir, estaba cada vez peor de su enfermedad. Desesperada, por dentro, angustiada, y aparte se había fundido, no tenía más plata porque todo lo había gastado y no solo no encontró, sino que le iba peor. Pero de alguna manera, que la Biblia no aclara allí por lo menos, ella supo que si iba y tocaba el borde del manto del Señor iba a ser sana. Y se acercó entre la gente y tocó el borde del manto del Señor y dice que sintió inmediatamente en el cuerpo que estaba sana. ¿Se acuerdan la historia? Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? Le dicen los discípulos, Señor, estamos todos te tocamos, somos un montón acá. No, pero alguien me tocó de un modo diferente. Poder salió de mí. Entonces la mujer vino, se postró delante de él y le contó todo. ¿Cuál fue la respuesta final del Señor? Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, quiero remarcar 4 palabras. Primero, la palabra salva. Ella venía buscando una sanidad en su cuerpo, pero lo que se llevó fue mucho más. Fue lo máximo. La salvación. Porque si quedaba solamente sana, pero no salva, se iba a volver a morir. El problema es que no estaba salva. Como aquellos 10 leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Señor, límpianos. Muy bien, vayan al sacerdote, muéstrense. Y cuando iban, fueron sanados. Uno solo de los 10 volvió y le agradeció al Señor. Y Jesús le dijo, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9? Solamente este extranjero vino y le dio el perdón de pecados. Lo perdonó. Es decir, los otros 9, sanitos y todo, pero se perdieron. Este recibió mucho más perdón de pecados. Eso es lo máximo, salvo. Pero también en el combo el Señor le da esto. Tu fe dice salva, tu fe te ha hecho salva. La segunda palabra que destaco es esta, tu fe te ha hecho salva. Creer en el Señor le permitió acceder a lo máximo. Si su fe le había permitido acceder a la sanidad cuando tocó sus vestidos, por postrarse delante de él, el Señor todavía le dio más, porque la fe tiene esa posibilidad. ¿Cuánto más no va a incluir sanidad en todos los aspectos de nuestra persona? Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Así que la salvó, perdonó los pecados, le sanó su enfermedad y le dio paz. O sea que le quitó la enfermedad y también la dolencia. Ve en paz y queda sana. Queda sana. Queda sana. La acción del Señor tiene efecto permanente. Gloria al Señor, hermanos. Hemos hablado entonces en esta noche, introduciendo nuestro estudio acerca de qué es la salud,
de todo esto hemos empezado a hablar, de que es la búsqueda de la gente. Luego vimos por qué abordar este tema, porque es una gran necesidad. Y luego desglosamos estos 3 aspectos: definir la salud, explorar al ser humano en un plano integral, espíritu, alma y cuerpo, y ver qué es la salud para Dios, un concepto integral. Así que, hermanos amados, si queremos disfrutar de salud integral, tenemos que pensar en que el Señor quiere hacer una obra completa en nuestro ser. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y le damos la gloria y la honra.